colaborativo o de la importancia creciente de las startups en el sector, hoy haremos del papel fundamental de las estrategias de marketing y posicionamiento de los destinos. Abriremos esta segunda jornada con la ponencia de don José Luis Oreda de la Rosa, vicepresidente ejecutivo de Celtur, y a lo largo de su exposición planteará cuáles son los principales retos del sector turístico. Presentará buena parte de las bases del debate en el día de hoy. Iniciará su intervención don José Luis. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, consejera. Buenos días a todos. Muchas gracias a Software y particularmente a Antonio Hormiga por la invitación de estar hoy con ustedes en este magnífico auditorio y para compartir con ustedes dentro de esta jornada que bascula alrededor de la digitalización en el turismo algunas reflexiones muy puntuales también de algunos aspectos que sentimos preocupantes a nivel del grupo de líderes que conforman Celtur. Para aquellos que no conozcan bien qué es nuestra organización, es una organización sin ánimo de lucro que integran los presidentes de 25 de las principales compañías turísticas españolas, líneas aéreas, compañías de agencias de viajes, turoperadores, hoteles, tarjetas de crédito, etcétera, entre las cuales hay 3 grandes compañías canarias que nos enorgullece tener como socios, el grupo de don Eustacio López-San, en Gran Canaria, Vinter Canarias, y un grupo que dentro de la transversalidad que tiene el turismo se dedica a los hospitales turísticos como es Hospitel. Nuestro grupo lo que tiene es y nace con una visión integral de cómo mejorar la competitividad en su conjunto del sector turístico español, rompiendo toda una serie de mitos y paradigmas en cuanto a quién es el vector o el actor más importante y pensando que solamente la mejor conjunción de intereses entre todos los actores de la cadena de valor que confluyen en los destinos nos hará ser diferentes, nos hará ser más competitivos, en definitiva más sostenibles en un mundo donde no hay país en estos momentos ni rincón del mundo donde no aspira el turismo como uno de los principales vectores para sus políticas de desarrollo. Dicho esto, y dentro de la política de la digitalización, que creo que es un excelente tema de fondo que han elegido ustedes para este congreso, decía que nos preocupa de sobremanera algunos de los aspectos que esa digitalización o el impacto de las nuevas tecnologías está trayendo en algunos ámbitos del turismo, como es el crecimiento descontrolado y yo me atrevería a decir en algunos aspectos que hasta despiadado de la economía mal llamada colaborativa y el impacto que está teniendo en distintas partes de España y del mundo que hasta ahora poco a poco se va teniendo en cuenta y se va identificando, pero que hasta hace muy poco todavía gozaba del buenismo, de una lectura positivista por parte tanto de administraciones públicas como de consumidores y usuarios, al no ser conscientes de muchas de las externalidades que voy a querer compartir con ustedes en el día de hoy. Hace 2 años, ya preocupados por la velocidad que estaba cogiendo este fenómeno en España, Celtur decidió encargar un estudio muy a fondo sobre lo que estaba representando esta economía mal llamada, insisto, colaborativa en los destinos turísticos españoles. Le encargamos a Ernst & Young, con la ayuda de Nielsen, la realización de un estudio del cual se desprenderán parte de las conclusiones que hoy yo les voy a exponer. Pero primero quisiera también ponerles en conocimiento, bueno, ya empezamos con la tecnología, vale, de algo que acabamos de publicar. Uno de los trabajos que hacemos regularmente es un barómetro con toda la rentabilidad social y económica de los distintos destinos turísticos españoles. Son 150 destinos, entre los cuales más o menos hay 54 turísticos y 52 que vendrían a ser las capitales de provincia, en donde tenemos un análisis hecho desde hace ya muchos años que hay una gran correlación en el nivel de riqueza y bienestar que produce el turismo en los distintos destinos, acorde a los niveles de rentabilidad del indicador RevPAR de la industria turística arreglada. Bien, dentro de tabla lo que pretende señalar dentro de rojo son los destinos canarios, en naranja son los destinos de Fuerteventura. El primer destino de Fuerteventura, La Oliva, ocupa el puesto 7 en la rentabilidad
socioeconómica de los distintos principales destinos turísticos españoles, y Pájara son 3 puestos, o sea, como término municipal, 3 puestos más abajo. El primero canario es San Bartolomé de Tirajana, seguido de Adeje, y el primero español es el municipio de San José de Ibiza, en realidad es Ibiza, que es un ejemplo de transformación en los últimos años de estar en las posiciones de cola en cuanto a rentabilidad social, a cómo ha conseguido colocarse en la cabeza nacional muy por encima de Marbella, gracias a grandes ejercicios de inversión para transformar todos sus equipamientos y todo el destino y convertirse en estos momentos, en torno a un clúster alrededor de la industria del ocio y del espectáculo, en el destino más rentable turístico español. Bien, decía que el título de la ponencia, como habrán visto, es Mitos, leyendas y sofismas de la economía colaborativa. No quisiera recrearme con ustedes en todos esos buenismos que de alguna manera rodean la irrupción y rápido crecimiento de esta realidad que algunos argumentan ha llegado para quedarse. Bien, creemos que es una frase desafortunada. Hay muchas cosas negativas que en la vida han llegado para quedarse, y no porque hayan llegado para quedarse. Hay que intentar buscar cuál es el marco que las regule. Pero en cualquier caso, vayamos a empezar a definir. ¿Es realmente un nuevo producto el alquiler de las viviendas turísticas? No, nosotros lo que creemos es que no es más que la utilización de las viviendas, pervirtiendo en muchos casos el urbanismo y el uso original para que tales viviendas fueron concebidas. Es un proceso que crece en España de una manera vertiginosa, alentado de la mano de las plataformas P2P. Hay 2 nombres y apellidos que estarán en la mente de ustedes, que voy a tratar de no mencionar, que son las que las prescribe y se intermedian. Hasta prácticamente hace 6 años había alrededor de 4,5 millones de turistas que elegían venir a España a quedarse en los típicos alquileres de apartamentos de toda la vida. El fenómeno toma una eclosión en crecimiento en los últimos 6 años, hasta prácticamente duplicar, y probablemente porque esto está hecho el corte en el año 2015, hoy estará muy por encima debido a la irrupción de estas grandes plataformas que están prescribiéndolas e intermediándolas. Pongamos un ejemplo ya directamente en el caso de Fuerteventura. El crecimiento exponencial, y luego veremos la traslación que supone La Oliva y Pájara. En el año 2010 al año 2016 apenas crece la oferta de plazas regladas, apenas de 13.000 a 14.000, mientras que en esos mismos años se duplica la capacidad de alojamiento en toda la isla en apartamentos turísticos respecto a toda la oferta reglada que se ha construido en toda la historia de esta isla. 6 años ya duplicamos la capacidad alojativa. Estos son datos cogidos de las plataformas hace una semana. En el caso de Pájara es distinto. Ha habido una ligera reducción de plazas de alojamiento reglados, de 35.000 a 33.000, y un crecimiento desde cero, más moderado, a 8.500 plazas en viviendas turísticas no regladas. En el titular que viene acompaña estas, verán que el matiz que se le pone es que hay un crecimiento y un desbordamiento de crecimiento con muy poca generación de empleo. Luego veremos esta realidad en este gráfico, que también está dentro de lo que nosotros publicamos cuatrimestralmente en nuestro barómetro, donde los círculos naranjitas siguen siendo los 2 municipios de Pájara y de La Oliva, y donde en el caso de Pájara, que está arriba de todo, bueno, no funciona el puntero, encima de todo, a la derecha, es que se sale en términos de la capacidad de la tasa de crecimiento del empleo, un 26% con respecto al mismo periodo del año pasado, 8.000 de casi 200, 300 empleos, mientras que La Oliva, que tiene una carga, como luego veremos, muy importante de oferta de vivienda vacacional, apenas supera la creación de unos 3.000 empleos. Son datos oficiales, datos sacados de la Seguridad Social, y por lo tanto es una primera contraste entre modelo de capacidad de alojamiento reglado, modelo de alojamiento no reglado en vivienda vacacional. Prácticamente hay, como luego veremos, una diferencia enorme en la capacidad de contribución al empleo.
La primera pregunta que yo les haría a ustedes ¿es esta la dinámica social a la que se aspiran ustedes en esta isla? ¿Es este el modelo de crecimiento, de capacidad alojativa que creen que les va a generar más bienestar y más prosperidad? ¿Estamos realmente ante una actividad colaborativa, que es una de las palabras que de alguna manera definen esa actitud buenista ante este fenómeno? Bien, la verdad es que, según los análisis que hemos hecho en toda España, esta oferta de alquiler de viviendas con plataformas es mayoritariamente cada vez una oferta más profesionalizada y ajena totalmente a lo que podríamos interpretar como el espíritu de algo colaborativo, de yo te doy, tú me doy, o como luego que les recomendaré al final que se lean este libro que acaba de salir, lo mío es tuyo o bien lo tuyo es mío, que es la realidad a lo que lleva en estos momentos esta economía colaborativa. ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta? Primero, el 93% de las propiedades que en toda España se están en estos momentos ofertando en plataformas lo son contra una contraprestación económica. Solamente un 7% sería te dejo mi casa, tú me dejas la mía, si hablamos en términos de alojamiento, que es básicamente lo que está centrado este estudio. Del 44% de las propiedades de toda España que aparecen en las plataformas están gestionadas bien por empresas o propietarios con más de un piso. No parecería que esto fuera la señora María alquilando para sacarse un sobresueldo, ni la habitación del fondo de los niños, ni el apartamento individual. Es un negocio puro y duro y cada vez más acentuado. Y la mayor parte de las propiedades inmobiliarias que están en estos momentos ofertándose en las plataformas españolas no son en absoluto viviendas habituales de los propietarios. Son viviendas cedidas en alquiler en unos términos, como veremos luego, muy preferenciales a lo que es el mercado habitual. En definitiva, es una oferta creada prácticamente ad hoc para su comercialización turística. He tenido que abreviar la presentación, pero no se pueden ustedes imaginar los fondos de inversión, los grupos inversores de todo el mundo que están en estos momentos comprando bloques de pisos en todo el litoral español para dedicarse a esto. Comprando a los bancos, comprando a la Sareb, encontrando un espacio, una rendija legal que les permite unas rentabilidades, como luego veremos, astronómicas. De hecho, en Barcelona, en el listado que hemos identificado, casi el 54% de todas las ofertas pertenecen a propietarios que tienen más de una vivienda. En el caso de Madrid, el 53% es de propietarios que tienen más de una vivienda que se está comercializando. Caso de Mallorca, que sería una isla vacacional, tenemos a una señora Betina que nada menos que casi 532 apartamentos tiene en alquiler en las distintas plataformas. Así como muy colaborativo, la señora Betina nos suena, ¿no? Bueno, esto es uno de los puntos de partida para empezar a definir la etiqueta con la que se coloca a esta economía colaborativa. El segundo es, ¿se favorece una competencia equitativa entre actores? Es decir, ¿estamos jugando en unos términos de competencia igualitaria? Pues mire, pues va a ser que no. Aquí, entre alquilar un piso, Madrid o Barcelona, y tengo constancia, pero no la puedo poner en números, que en Corralejo está pasando exactamente lo mismo, un piso de 56 metros cuadrados alquilado en larga duración en Madrid o en Barcelona está alrededor de 770, 750 euros. Bien, cuando lo transformamos en viviendas comercializadas a través de las plataformas P2P, la rentabilidad que se está sacando es 1.130 en Madrid, 1.670, con lo cual un 123% más de rentabilidad de lo que sería el alquiler de larga duración. ¿Qué está produciendo esto en distintas ciudades de España, en distintas zonas vacacionales? La expulsión del residente de las zonas donde están estas viviendas, por el encarecimiento bien del alquiler o bien de la compra, en definitiva, un término que apenas se entiende, pero que los expertos llaman la gentrificación. La expulsión de la población local del lugar donde antes disfrutaban de una vivienda habitual y a la larga, por no decir a la corta, un principio de turismofobia hacia una actividad que en vez de generarles más prosperidad, les está generando más inconvenientes y produce profundos rechazos. Cualquiera de ustedes habrá leído la problemática de Barcelona, por no hablar de la problemática de Ibiza este verano, donde era muchísimo más fácil encontrar un empleo que para un trabajador encontrar una vivienda o encontrar una habitación donde poder residir.
Este es un tema que de alguna manera está generando esta realidad. También se produce, este es un gráfico un poco complicado de entender, pero en cualquier caso, por las distintas normativas que le aplican a un tipo de alojamiento y a otro, hay 17 euros de diferencia en términos de menor obligación de carga fiscal, menor obligación de cumplimiento de normas que tiene la oferta regulada, con lo cual hay casi, por habitación, casi 35 euros de diferencia entre alquilar una habitación en un establecimiento arreglado en promedio de 3 estrellas o esa misma opción de alojamiento en una vivienda vacacional. Una clarísima discriminación contra la oferta arreglada, producto de la diferencia, impacto de la legislación que aplica a unas y a otras. Podríamos decir, como muchas de estas plataformas argumentan, bueno, esto son críticas de los establecimientos reglados porque no quieren admitir que lo que estamos es abriendo las puertas a un nuevo consumidor que además tiene una mayor contribución económica y social en el destino. Pues mire usted, pues va a ser que no. En España, después de haber estudiado Nielsen, primera empresa del mundo en investigación de mercados con Ernst & Young, 126.000 encuestas oficiales del Ministerio de Industria, entonces anteriormente llamado Industria, Turismo y Comercio, llegaron a las siguientes conclusiones. Primero, el perfil sociodemográfico del usuario de estas viviendas versus los alojamientos arreglados es prácticamente el mismo, si lo hablamos en términos de edad, si lo hablamos en términos de estudios, si lo hablamos en términos de, a su vez, subsegmentación por edades, pero es que si después nos vamos a una encuesta específica que se hizo de actitudes actitudinales, valga la redundancia, sobre el tipo de perfiles, el tipo de experiencias, el tipo de cosas que buscaban, prácticamente la curva azul y la curva negra, que es el usuario de vivienda vacacional versus el usuario de vivienda arreglada, es prácticamente lo mismo. En definitiva, no está creando en España nueva demanda. Es una oferta sustitutiva en una buena parte de la oferta existente. Por lo tanto, tampoco es que haya un gran, impacto, en este caso favorable, por atraer unos índices y unos niveles de demanda de mercado distinta que no hubieran venido a España, otras partes del mundo, no lo sé, de no existir esa oferta, en vivienda vacacional. Por lo tanto, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales ese usuario de vivienda vacacional viene? De nuevo, según esas 120.000 encuestas oficiales analizadas por Nielsen, los principales motivos eran precio, bastante más económico, el precio de alojarte en este tipo de viviendas, independencia, sin duda, en algunos casos amplitud de la estancia, de los lugares, que para algunas familias sí que sin duda favorece y de alguna manera satisface más esa necesidad, pero otro de los grandes argumentos de las plataformas, que es esa liturgia bucólica de la comunidad de anfitriones, que son los que están creando un nuevo nivel de demanda. Oigan, solamente en nuestro análisis salía un 6% de los usuarios que venían en búsqueda de esta, capacidad de interacción con el anfitrión. Pero es que recientemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que está entrando en valorar también los impactos de esta economía colaborativa, en una encuesta que hizo recientemente, el precio era el 66% de las razones que ellos detectaron. Quizá no les he comentado que la actitud a priori de una parte de los funcionarios de la Comisión Nacional de la Competencia es favorable a esa mal llamada economía colaborativa en términos de su desregulación, pero en cuanto a la identificación del perfil de usuarios, sus conclusiones eran prácticamente idénticas a las nuestras. Ellos llegaban que un 10% de los usuarios sí que buscaban esta interacción con los anfitriones. Vamos a ver otro aspecto que también nos podría llevar a dar una vuelta a este análisis. ¿Genera una mayor contribución económico-social este tipo de alojamientos? Bueno, pues mire usted, pues va a ser que no. De nuevo, de 126.000 encuestas oficiales, repito, encuestas oficiales, no encuestas hechas por plataformas a sus usuarios, sino encuestas hechas de una institución absolutamente neutral, como es el Ministerio,
genera casi un 85% más de capacidad de gasto y de actividad económica inducida en los destinos, cada plaza de alojamiento reglado versus cada plaza de alojamiento no reglado. Esta sola diapositiva daría para una presentación de 1 hora porque hay detrás toda una serie de backing importante. Pero quédense también con esta otra. En unas islas en España donde el principal problema que tenemos en estos momentos de carácter social es recuperar los niveles de empleo, y en Canarias más, que es la comunidad autónoma con los mayores niveles de desempleo de este país, la capacidad de generación de empleo por cada 100 plazas alojativas son 9,8 empleos en las viviendas vacacionales contra 53,3 en los alojamientos reglados. De nuevo, la pregunta que yo aquí dejaría es: ¿cuál de los modelos es el que queremos a futuro? En términos de capacidad de generación económica y gasto, en términos de capacidad de generación de empleo, por no hablar de la economía sumergida en la que se desenvuelven estas actividades, que según nuestras estimaciones, insisto, de hace 1 año y medio, podrían estar dejando de contribuir a la hacienda pública española cerca de 800 millones de euros entre el IVA no aplicable, y uno se pregunta por qué no debe aplicar el IVA cuando es una actividad, un negocio con todas las características de cualquier otro que sí está sujeto a tributación. ¿O acaso la señora Betina, que tiene 532 apartamentos en Mallorca, que alquila regularmente, mensualmente, todas las semanas que pueda, por qué tiene que estar exenta del pago del IVA? O el potencial, en este caso, fraude fiscal que pudiera haber por una negación sistemática de las plataformas a hacer de gestor de cobro tributario, como cualquier empresa de las que están ustedes aquí se ven obligadas a hacer en cuanto a la recaudación del IVA e ingreso a la autoridad tributaria, o la retención de los impuestos de IRPF a sus trabajadores para ingreso a la hacienda pública. ¿Por qué no hay ninguna manera de que estas plataformas quieran contribuir a esa obligada corresponsabilidad social y fiscal? ¿Ese es el modelo que deseamos en un país líder turístico? ¿Beneficia a las sociedades locales esta actividad? Antes le había dado una pincelada del incremento de precios y de las gravísimas tensiones sociales que está generando en Baleares esta actividad, por no hablar de Barcelona, que si ustedes se pasean por el centro de Barcelona se encontrarán llenos de pintadas: "Tourists go home, we don't want tourism, we want to live in quiet, we want to live in peace". ¿Es esta la mejor actitud que podemos esperar de una sociedad que tiene que empatizar con el turismo? ¿Son estos los valores con los cuales España, que tenía un elemento diferencial en su capacidad de acogida, va a trasladar al turista? Son reflexiones a tener en cuenta, porque lo que nos sale en nuestros informes es que deteriora de una manera sustancial la calidad de vida. La concentración de plazas de estas viviendas, a diferencia de nuevo de lo que argumentan muchas de estas plataformas, se concentra dentro del mayor sentido común y de la lógica en los centros urbanos, no en la periferia. El 73% de toda esta oferta en España está en los centros históricos de ciudades. Hoy ya hay en las 12 principales ciudades españolas, por cada 11 viviendas residenciales, ya hay una en estos momentos de uso turístico. No sé si ninguno de ustedes haya podido tener la experiencia de vivir en un edificio en el cual, en el tercero, en el quinto o en el cuarto, haya un tipo de estas viviendas. Espero que no les ocurra. Porque la sensación de inseguridad, la sensación de ruido, la sensación de molestias es muy próxima a la que verán ustedes más adelante en algunos de los alegaciones de los ciudadanos. Aquí en Fuerteventura ya están empezando ustedes a tener, como decíamos antes, una intensidad. Miren ustedes La Oliva, Corralejo. No está en la periferia, están todas en el centro. Insisto, no tengo datos cuantitativos, pero por conversaciones que tuve ayer, ya les resulta extraordinariamente difícil a los trabajadores en Corralejo poder encontrar una vivienda. ¿Será esto algo que nos ayudará a generar ese clima social favorable al turismo?
¿O será el propio turismo o una vertiente no deseada del turismo la que estará contaminando y a la larga pueda llevarnos a una cierta turismofobia como hoy existe en Baleares o como hoy existe en Barcelona? Aunque estén ustedes algo lejos de este fenómeno, considérenlo. Las realidades no son iguales en todos los sitios, pero la tendencia en el mundo es esta que estoy aquí describiéndoles. Tienen ustedes una realidad distinta. Hemos visto que la oliva era el que tenía la capacidad menor de contribución de empleo, porque es la que tiene la mayor capacidad de alojamiento, también en el Cotillo, de viviendas vacacionales. Pájara tiene una intensidad menor en las dos zonas fundamentales, tanto en esa parte como en la zona de Morrojable. Tiene todavía número menor de esas viviendas. Estos son datos de hace escasamente 6 días. En las principales plataformas identificadas los puntos, distintas viviendas de uso vacacional. Bien, estos son, de alguna manera, algunas de las realidades en las ciudades españolas que detectamos. El 82% de los vecinos se quejaban de ruidos, el 67% de una necesidad adicional de limpieza en las zonas en las que se concentraban este tipo de viviendas, una pérdida de seguridad alegada por un 42% de los afectados, una desvalorización de la vida del barrio. Esta es otra. En Barcelona está habiendo graves problemas en estos momentos de despersonalización del barrio gótico, donde está cambiando la tierra del barrio por McDonald's, por los Starbucks, que, con todo el respeto por esas firmas, no son exactamente el perfil del barrio mediterráneo que existía en una zona que era objeto de visita hace años por parte del turista y que está absolutamente transformando la peluquería, la tienda de barrio, por otro tipo de tiendas de souvenirs que despersonalizan completamente el espíritu de la ciudad. Botellón, estos son distintas, ahí podríamos haber sacado cientos y cientos de fotos de este estilo, de lo que está ocurriendo en París, de lo que está ocurriendo en distintas ciudades europeas, Valencia. Como decía antes, es evidente que en Barcelona, aquí este es uno de los datos, y en Madrid, se produce un fenómeno muy curioso. A medida que se va reduciendo el residente, por lo tanto, el usuario tradicional de estos barrios, se encarecen las viviendas. Qué fenómeno más raro, ¿no? El residente se va y, sin embargo, se encarecen las viviendas. Clarísimo, como hemos visto antes, porque al cambiar el perfil del usuario, al cambiar el perfil del urbanismo para el que fue diseñado el barrio, se altera totalmente la convivencia y expulsa al ciudadano tradicional. El efecto Airbnb en el vecindario, de alguna manera, es reclamado y criticado muy intensamente en Barcelona. En Ibiza, como les mencionaba anteriormente, este verano no había manera de encontrar. Se alquilaban, y no es una anécdota, terrazas en pisos por 450 euros para colocar un colchón infable y poder tener un alojamiento a algunos de los trabajadores. Propietarios de pisos en Baleares no quieren alquilar ni incluso en la temporada baja, porque no quieren pillarse los dedos para poder dejar de alquilar en julio, agosto, septiembre o mayo a los turistas en el régimen de estas plataformas, que les es mucho más rentable. Está empezando a generar unas externalidades bastante incómodas. Palma al borde del síndrome de Venecia. En definitiva, y por ir terminando, desde hace unos meses ha empezado una corriente y un movimiento mundial en algunas de las ciudades punteras más vanguardistas de un basta ya. Basta ya, un fenómeno que se nos está escapando de las manos. Basta ya de jugar a una economía en la cual los principales prescriptores intermediarios que lo hacen posible se recrean con el mayor descaro en que tienen que estar exentos de cualquier tipo de regulación que les afecta y que debería, de alguna manera, poner un poco de orden en ese marasmo. Creemos que esto es algo que tiene incluso en Londres. Se están planteando que fue la cuna conceptual del bed and breakfast. Se les está yendo de las manos en el centro de Londres todos estos problemas. Conclusiones, para ir terminando. Creemos, y sería una recomendación a las autoridades de la isla,
a las autoridades canarias que se están planteando la revisión del actual decreto que regula este tipo de viviendas, que es probablemente el mejor decreto que hay en toda España, el existente, junto con el de Baleares, y los dos están sujetos a revisión por una actitud, queremos creer, que buenista, falta de análisis de toda esta mancha que se está extendiendo cada vez con consecuencias más perversas para muchos de los actores en juego. Por lo tanto, ojo con que, a pesar incluso de la legislación existente, si no conseguimos que las plataformas se corresponsabilicen de hacer cumplir la legislación, no hay inspectores en España para poder controlar los cientos de miles de viviendas que en estos momentos están en el mercado y creciendo, ajenas a un control regulatorio en algo tan básico y tan mínimo como los derechos del consumidor, la seguridad nacional, y sería en Canarias y en otras partes de España realmente muy cuestionable que la legislación que se vaya a ajustar o se vaya a revisar no tuviera en cuenta, con una visión de medio y largo plazo, cuál es el modelo turístico que queremos para estas islas. No nos olvidemos que desde hace un par de años largos, España, y muy particularmente Canarias, que este año es el gran ganador, se está beneficiando de un contexto de problemas geopolíticos muy serios en nuestros principales competidores. Esto se va a terminar en algún momento. Si no somos capaces de encontrar elementos de diferenciación, si no somos capaces de encontrar vectores de crecimiento que al mismo tiempo de ser rentables para el inversionista sean percibidos como rentables social y económicamente por las sociedades locales, nos estaremos haciendo todos trampas en el solitario. Creo que es el momento para una gran reflexión país, una gran reflexión entre todas las comunidades autónomas que nosotros, por lo menos desde el TUR, le estamos pidiendo al nuevo gobierno, a la nueva secretaria de Estado, que es canaria, que pongan encima de la agenda una actuación para coordinar una legislación homogénea, rigurosa, ante esta realidad, antes de que la realidad nos pase por delante. Por último, quedan tres puntos. Una legislación que garantice, como decía antes, la seguridad de la información al usuario, la seguridad de que no se va a encontrar con aspectos que no estaban visualizados ni en el contrato ni en la primera, oferta que se le hizo de esa vivienda, y que también se garantice los elementos de seguridad nacional. Como ustedes saben, todos los alojamientos reglados, todas las noches, tienen que mandar una ficha de la policía de todos los que se alojen. Aquí no. ¿Por qué? Que es que queremos, y permítanme la expresión sin duda demagógica, ir hacia una serie de pisos patera, en donde la seguridad no esté controlada. Pues no, es algo que hay que tener en cuenta. La única vía para que esto podamos hacerlo factible a medio y largo plazo es una gran unidad y país liderada por el Gobierno, con la mayor, colaboración, porque son las que tienen las competencias de las comunidades autónomas, para decirle a esas plataformas, que en definitiva son las que están impulsando esta realidad, que en España hay unas legislaciones que, si no las cumplen, se les va a caer el pelo. Porque este es un país líder en turismo, quiere hacer del turismo uno de sus principales vehículos para el desarrollo, y quien quiere operar en este país tiene que cumplir la legislación. Es la necesidad de impulsar esta regulación el producto de una actividad que pudo haber empezado como colaborativa, pero que hoy es una actividad tremendamente profesionalizada y que debe de escaparse de esos buenismos que en algunos ámbitos de opinión
todavía legitiman su crecimiento, y si ustedes creen que mi presentación ha sido un poquito melodramática o ha sido un poquito demasiado agresiva, les recomiendo que se lean un libro que acaba de salir publicado que se llama Lo tuyo es mío. No hace más que convertir en un cuento para niños pequeños mi exposición, con la revelación de lo que está ocurriendo a nivel mundial por un profesor canadiense que ha identificado la tendencia partiendo de que él era el primer convencido de que esto era una solución y habría nuevas puertas de futuro para el turismo, y lo que se está encontrando es que parte de lo que yo le he dicho, y en algunos casos mucho más acentuado, es una realidad que está generando graves problemas en todo el mundo. Muchas gracias.